Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto por la invitación, al doctor Abel por la amabilidad, la organización y a la doctora Ángela, sin quien no hubiera tenido contacto con este evento que me ha parecido espectacular. Bueno, yo me voy a salir un poco del cajón del derecho procesal porque la perspectiva desde la cual voy a hacer este análisis es un poco desde la política pública, si se quiere desde la ingeniería de las organizaciones o si se quiere desde la perspectiva de lo que uno esperaría que fuera el sistema penal acusatorio de acuerdo a lo que se le prometió a la ciudadanía que sería. El análisis se hace no partiendo de criticar o cuestionar las figuras que se introdujeron en el sistema, en la reforma procesal, sino de asumir que esas son, que tenían unos propósitos, que así lo declaró el legislador cuando aprobó la reforma constitucional en Colombia en el año 2002 y posteriormente el Código Procesal en 2004. Cuando uno analiza la exposición de motivos de esas normas y los debates que se dieron en su momento, encuentra que se prometieron varias cosas con la reforma. Primero, hacer un sistema más eficiente. Segundo, mejorar las garantías procesales. Tercero, fortalecer la justicia restaurativa. Cuarto, mejorar la atención y participación de las víctimas en el proceso, no me refiero en calidad de parte o interviniente, sino simplemente a través de la fiscalía, porque eso se distorsionó, después les dieron demasiados derechos vía jurisprudencial, sino que las víctimas sintieran que a través de este proceso pues sus derechos iban a ser conquistados. Y al final, si todo eso funcionaba bien, lo que uno debería lograr es una mayor confianza de la ciudadanía en la justicia penal. No me voy a referir a todos los puntos, voy a referirme solamente a la confianza, la eficiencia y el garantismo, que creo que es donde se han centrado los debates y donde podríamos ver más puntos en común con las reformas que se están implementando en otros países, particularmente estos años se está moviendo mucho México y pues la de ustedes. Arranco por contarles cuáles fueron los retos de nuestro arranque y las particularidades de nuestro arranque y la implementación. Lo primero, a diferencia de otros países, Colombia, si bien adoptó un sistema de implementación gradual, es decir, se partió el país en regiones y esas se fueron implementando año a año, pues iba agregando una, como sucedió acá, como ha sucedido en México. Lo que pasa es que nosotros tomamos la decisión, una decisión que no todo el mundo compartió en su momento, de arrancar por Bogotá. Y eso implicaba, pues, entre quienes defienden esa decisión, el reto de empezar por lo más grande y de esa manera evitar que la reforma fuera detenida a mitad de camino. De parte de quienes critican esa decisión, eso fue una manera de obstaculizar la implementación de medidas que fueran ayudando a corregir el sistema, porque era mucho más difícil intervenir en Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, que tiene la mayor demanda de justicia del país. Otro supuesto era que íbamos a arrancar con carga cero, es decir, los fiscales iban a arrancar con los casos del sistema penal acusatorio que se fueran produciendo a lo largo del tiempo. Eso tampoco se pudo cumplir de manera, digamos, completa, porque pues, la carga de trabajo no lo permitió y al final hubo gente con el chip de los dos sistemas porque llevaban los casos de la ley 600, que era la ley anterior, escritural, y los casos del sistema penal acusatorio. Y la otra que quiero hacer referencia es la convergencia de la implementación de este sistema con otras reformas procesales de esos mismos años 2005 y 2006, que fueron el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y la ley de justicia y paz, que fue el procedimiento que se aplicó a los paramilitares que se sometieron a la justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esas reformas implicaban también retos de capacitación, de presupuesto, de recepción de la ciudadanía a estas nuevas dinámicas y por supuesto eso restó protagonismo a la implementación del sistema penal acusatorio. A lo que sumo otra cosa que también es una tendencia regional. Esto fue 2005-2006,
pero posteriormente seguimos con la reforma al procedimiento contencioso administrativo, luego con la reforma al procedimiento civil, que como ya les contaron esta mañana empezó a implementarse en 2016 completamente en el país, el código es de 2012, y ahora tenemos el reto inmenso de implementar la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una jurisdicción aparte, en principio va a ser, salvo que la Corte lo tumbe, pues estará por fuera de la rama judicial y se encargará de resolver todos los casos que ocurrieron o todos los delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado. Esta acumulación de reformas impide concentrarse en uno y hace que entre ellas haya competencia por los recursos, y eso nos desenfoca muchas veces del objetivo de hacer, de implementar exitosamente una reforma. Bueno, empecemos por la confianza. La confianza hay que verla, con cuidado, porque la confianza no es siempre el resultado de un mal funcionamiento objetivo del sistema, sino que median muchos aspectos de percepción. Por supuesto, la intermediación que tienen los medios de comunicación o el papel que ejercen los medios de comunicación en la intermediación entre el ciudadano y la justicia, que no siempre es afortunada y que no siempre maneja un lenguaje de garantías. Perdimos la presentación, no. Tenemos el impacto que generan algunos casos mediáticos. Ya la doctora Ángela María les contó de la captura del director anticorrupción en nuestro país en el mes de junio. En estos días, esta semana, salió un escándalo que involucra a 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que eso sí eso había pasado en el 2015 con un presidente de la Corte Constitucional, esto pasa ahora, pero en realidad ha generado un impacto enorme en la confianza de los ciudadanos sobre el sistema, porque se tiende a pensar que como funciona, o si la corrupción llegó a esas altas esferas, de ahí para abajo todo está, permítanme el término, podrido. Es como la fotografía de lo que incide en la confianza en términos de casos mediáticos, de impacto en los medios de comunicación, y el resultado es que en los últimos años la desconfianza de los ciudadanos o la imagen negativa de la justicia ha alcanzado cifras de hasta el 80%. Como les digo, eso hay que verlo con distancia, no siempre es que el sistema funcione tan mal, pero pues así estamos, y el caso es que la cifra es preocupante independientemente de cuáles sean las causas. Pero uno también puede ver ese balance desde una perspectiva temporal. Entonces acá hay 4 noticias. La primera, que dice que el sistema penal acusatorio colapsó; la segunda, que dice que el nuevo sistema penal acusatorio está a punto de colapsar; la tercera, que dice el colapso de la justicia penal; y la cuarta, que habla del nuevo procedimiento penal, y quienes puedan leer la letra pequeña, lo que dice es que el sistema está muy mal, que se captura mucha gente y que más del 90 y pico queda en libertad y que los procesos están estancados. Lo que les quiero mostrar es de qué fechas son esas noticias. Y la última es de 1992 y la primera es 6 de julio y esa fecha me quedó mal, es 2017. Néstor Humberto Martínez, que es nuestro fiscal actual. Entonces, cuando evaluamos las reformas procesales hay que tener perspectiva desde dónde venimos, porque a veces se dicen que son un fracaso cuando se les compara hacia dónde deberían apuntar, pero no desde dónde vienen. Ahora bien, pasando al objetivo de eficiencia, y acá asumiendo que un proceso, desde la perspectiva de un ingeniero, es un conjunto de actividades sobre las cuales yo recibo como unos insumos y tengo unos resultados, y hay como una caja negra en donde suceden cosas para poder tener esos resultados. Visto así de simple, entra algo, hay un proceso y sale algo, pues el sistema ha tenido la dificultad de que lo que saca no es igual o superior a lo que entra. Es decir, el sistema se está congestionando, y la gráfica, espero sea clara, ahí muestra, este es a 2014, si no estoy mal, los ingresos de 2014 fueron 1.100.000,
tenía una carga acumulada de años anteriores de 1.500.000, es decir, la carga total era 2.600.000, pero durante ese año se pudieron sacar menos de 900.000, es decir, al año siguiente me voy con una carga de 1.700.000. Parece obvio, pero pese a lo obvio a esto no se le pone atención cuando el sistema está empezando. Desde los 6 meses de implementación que se empezaron a sacar estas cifras, eso era evidente. El sistema se está engordando y no se están tomando las medidas. Se suponía que todo iba a salir muy rápido, se suponía que las audiencias iban a demorar muy poco, y todos esos supuestos sobre los cuales además se hizo un cálculo, y era que iban a sobrar fiscales por la rapidez que iba a tener este sistema, y en algo difiero, y es que la oralidad, no, el objetivo de la oralidad no es la celeridad, de hecho podría ser menos célere. El objetivo de la oralidad es poder, digamos, materializar la contradicción, la concentración, la publicidad, la inmediación. La eficiencia es algo sobre lo que todavía no tenemos suficiente evidencia. Y la otra cosa, digamos que no la traje en gráfica para no hacer esto tan pesado, es hay que ver qué es lo que se está sacando del sistema. Y cuando uno analiza eso, pues se encuentra que más de un 50%, hemos tenido periodos en los que ha sido el 70%, son archivos por imposibilidad de identificar el sujeto activo de la conducta, por ejemplo, o porque la conducta denunciada no abarcaba el ámbito penal. Y por el otro lado hemos encontrado una cifra preocupante, y es que en los últimos años el número de casos que está perdiendo la Fiscalía en el juicio oral ha aumentado de manera significativa, llegando incluso hasta el 40%. Es decir, si no acepto cargos, tengo un alto riesgo de perder el proceso. Y eso detrás pues tiene todas las, digamos, explicaciones que ustedes quieran identificar, la carga de la Fiscalía que le impide preparar a sus testigos, el apresuramiento a lograr imputaciones para subir sus estadísticas, digamos, de evaluación, me refiero a los fiscales, la presión mediática, la falta de investigadores para poder hacer, digamos, investigaciones sólidas, etcétera. ¿Cuáles son los principales obstáculos que yo identifico de pues, o para lograr la eficiencia prometida, o que impiden lograr la eficiencia prometida? Primero, todas esas herramientas que se habían anunciado como válvulas de escape tempranas de los casos que ingresaban al sistema, pues no se están aplicando adecuadamente ni suficientemente. El principio de oportunidad, por ejemplo, que era la novedad, se ha aplicado en menos de un 1% de los casos si uno mira toda la historia del sistema. O sea, estamos evacuando más por archivo que por principio de oportunidad. Lo segundo, pese a que teníamos un sistema en el que al principio los beneficios por aceptación de cargos, es decir, las rebajas hasta el 50% cuando uno acepta en imputación, sí estaban logrando una alta, digamos, evacuación de noticias criminales, con el tiempo empezaron a recortarse porque la ciudadanía se empezó a enojar, y ese enojo fue recibido por el Congreso, por los legisladores que le responden a un pueblo, y terminaron en los recortes de beneficios para los casos en flagrancia. Entonces eran hasta la mitad, pero entonces dijeron que los casos de flagrancia no, que en esos sí se aceptaban cargos, la rebaja era hasta 1/8 de la pena. Y se eliminaron por completo para los casos, para unos delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, por ejemplo los delitos sexuales, el secuestro, el homicidio, y para la extorsión, el secuestro, el terrorismo, etcétera. Pues y otros delitos semejantes. ¿Qué pasó con eso? Pues que cada vez son más los casos que debo llevar a juicio oral, los procesos, y acá viene como otra arista de este problema de la eficiencia. Digamos, ya no los evacué tempranamente, listo, entonces ya los tengo que sacar con todas las etapas del proceso. Y había supuestos que decían que la audiencia de imputación, por ejemplo, se iba a demorar 30 minutos. Eso se dijo antes, lo hizo un estudio de la Universidad de los Andes, que una audiencia de imputación se iba a demorar 30 minutos. Y en realidad hay audiencias de imputación que se pueden demorar 1:30, 2 horas, 3 horas, depende del número de procesados. Entonces, cuando no tengo tampoco audiencias que me permitan avanzar rápidamente, pues más me voy a demorar, y eso es como una bola de nieve que creció y creció y sigue creciendo. Y la otra, y en esto coincido absolutamente con quienes hablaron anteriormente, es que falta capacitación.
y capacitación no solamente procesal. Cuando se empieza la reforma penal, todo el mundo capacita en preacuerdos, en allanamientos, en principio de oportunidad, en igualdad de armas, y se les olvida que también hay que saber derecho probatorio, que hay que saber teoría del delito, y esas cosas inciden tanto en la defensa como en la celeridad del sistema. Y el tema de pruebas es clarísimo. Hay una tendencia a no ser riguroso con la pertinencia de la prueba, y eso hace que los juicios orales sean bastante largos y bastante suspendidos en el tiempo. Para mejorar este diagnóstico se han hecho algunas cosas. Recientemente se aprobó una ley de procedimiento abreviado que empezó a funcionar en julio de este año y que además incorpora la figura del acusador privado. ¿Qué es lo primero? Un procedimiento que aplica unos delitos en principio menores, aunque creo que ahí se filtraron varias cosas que no son menores, que no es de 5 audiencias, sino de 2. Y el acusador privado, que permite que sea el abogado y no la fiscalía, o sea, la víctima a través de un abogado, la que ejerza la acción penal previa autorización de la fiscalía. Entonces yo le puedo decir a la fiscalía, vea, ese caso usted no lo está moviendo, yo tengo mejor información, conviértame la acción penal y yo como abogado lo llevo. Esa figura tiene bastantes cuestionamientos, pero pues la idea de su introducción era ayudar a la eficiencia del sistema. Se hizo una reestructuración de la fiscalía, y 2 que a mí me parece que son las que realmente pueden ayudar a que esto mejore, y se han incorporado nuevas lógicas de investigación que tratan ahí sí de ver lo que les digo, de que esto es un proceso donde entran cosas y salen cosas. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Primero, seleccionar oportunamente lo que no debe entrar al sistema y lo que no debe ser repartido a un fiscal porque no es una carga real. Ejemplo, cuando hay un incumplimiento de un contrato y la persona por amenazar a su contraparte va a la fiscalía sin que eso tenga connotación penal. Eso antes estaba radicando a los fiscales, eso generaba una falsa carga de trabajo que se ponía en igualdad con otros casos que sí eran complejos, ¿sí? Y que bien se podían evacuar oportunamente. La otra cuestión es establecer una política y unos criterios de priorización en la entidad para evitar que la priorización fuera una decisión discrecional de los fiscales, que en realidad podía corresponder a criterios de facilidad del caso, de amiguismo, de interés en el tipo penal, un interés personal. Entonces la Fiscalía ha tratado, esto todavía está muy en pañales, algunas de esas estrategias, pero por lo menos ya están declaradas y empezándose a implementar, a decir, bueno, no, los criterios de priorización son de entidad y yo les voy a decir que arranquen por digamos, no sé, por el sujeto pasivo me interesan los menores de edad, por el delito me interesan los delitos sexuales, por región me interesan estas regiones, y con eso todos vamos hacia lo mismo, pero no me saque usted de toda su congestión el caso que es más fácil y menos prioritario en el marco de una política criminal. Y otra cosa que tiene que ver con esto de hacer más eficiente el sistema es asociar casos. Entonces, digamos, ha sido absolutamente evidenciado en quienes se han metido a ver la Fiscalía que uno tiene a un mismo tipo de delito, o sea, un mismo fenómeno criminal repartido en varios despachos cuando puede corresponder a una misma organización o a un fenómeno que vale la pena estudiar conjuntamente. Entonces tenemos a un señor que estafó a 1000 personas, las mismas fueron a denunciar y los casos se repartieron a 1000 fiscales, y nunca se pueden ver esas conexiones, en las cuales yo creo que en todo caso es muy importante la tecnología, la inteligencia artificial y todas las herramientas que en nuestro país utiliza muy bien la administración de impuestos nacionales, pero que a la justicia penal no ha llegado, lo cual me parece rarísimo. Esa posibilidad de identificar casos que puedan asociarse y de asignar estratégicamente la carga de trabajo, pues es otra de las medidas que ya se ha identificado. Entonces, para concluir el tema de eficiencia, pues esa cosa que critican mucho y la he oído acá, que es que este sistema quiere es como sumar salidas, pues en realidad tampoco es que haya pasado, y detrás de eso, o sea, tras de que no ha sido tan eficiente como se esperaba, pues está un tema de calidad sobre el cual todavía no se ha explorado lo suficiente.
El otro tema es el garantismo. Entonces, también para no llenar de gráficas esta presentación, solamente puse esta que muestra cuál ha sido la historia de nuestro hacinamiento carcelario, que en los últimos años siempre ha sido muy superior al 20%, que es lo que se considera sobrepoblación crítica en estándares internacionales, y que en los últimos años ha tenido entre un 30 y un 35% de personas en detención preventiva. Ese es como el aspecto final del garantismo. Por supuesto, el garantismo va más atrás y ahí encontramos varios problemas. Uno sobre el cual hizo referencia la doctora Ángela María esta mañana son las hiperimputaciones, que es esa práctica que tienen algunos fiscales de agrandar la imputación y de empezar con eso a generar presiones sobre la persona procesada. La segunda cuestión también creo que no es colombiana y yo creo que esa hay que asumirla ya y dejar el discurso, digamos, como si fueran como cosas opuestas y enemigas, es la seguridad versus las garantías. En nuestro país todos los alcaldes se quejan del sistema acusatorio, todos los alcaldes se quejan de las garantías de este sistema que lo que permite es que los delincuentes estén libres y que no mira al ciudadano. Y cuando uno se sienta con penalistas, es las garantías deben ser lo primero de un sistema. Mire, eso en realidad así va a seguir siendo ineficiente y no va a lograr ni que salgan los casos ni que haya garantías. Yo creo que el sistema, por un lado, tiene que respetar garantías, pero tiene que dar resultados y creo que para eso hay que empezar a ver qué es lo que está pasando. Miren, la crítica es que los policías los cogen y los dejan libres. Listo, ¿a cuántos? ¿A cuáles? ¿Quién se equivocó? ¿En la que capturó? ¿El fiscal? ¿El juez que no está capacitado? Pero ese discurso tan etéreo lo que hace es dejar muy mal parado al sistema penal y a la seguridad pues también la está afectando. Bueno, la presión de los medios de comunicación por la detención preventiva, creo que es un tema que también deben vivir acá. Y otra para mencionar es la dificultad de implementar medidas alternativas a la detención preventiva. A veces se acude a la detención preventiva es porque no hay otras formas efectivas de lograr que una persona pues no afecte la sociedad o la víctima o el proceso penal. Entonces uno dice, ponga una medida no privativa y después sale el caso de que el señor mató a la víctima, destruyó la prueba. Para eso en otras partes tienen los servicios de antesala al juicio que miran primero, dan criterios más objetivos para ver si la persona necesita una medida de aseguramiento privativo de la libertad. Se necesitan, por ejemplo, mecanismos de vigilancia electrónica, o sea, brazaletes y demás, lo que pasa es que no nos alcanza la plata y digamos, no son burlados en muchas ocasiones. Entonces, claro, cuando se compara unas medidas no privativas ineficientes con tener al señor en la cárcel, pues al final los operadores terminan prefiriendo eso con los grandes efectos que esto tiene para las libertades de las personas, pero al que no le parezca eso lo suficientemente importante cuando debería hacerlo, también sobre los recursos del Estado. Las demandas que hay por privación injusta de la libertad son de alrededor de 22 billones de pesos, eso pasado a dólares me da 7.000 millones de dólares, o sea, es demasiada plata. Y además son demandas que no son difíciles de ganar, pues porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido, digamos, un poco a favor de esas personas que estuvieron injustamente privadas de la libertad, y de eso sí les podrán contar los varios administrativistas que hay acá. Pero también ha habido avances sobre el garantismo. El Sistema Nacional de Defensoría Pública, que fue como la institución, bueno, sí, que se organizó para ejercer la defensa de quienes no tenían recursos, pues yo creo que uno puede criticar cosas, pero en realidad creo que es de los mejores órganos o de las mejores cosas que ha funcionado el sistema, han sido bien capacitados, son los que más han estado en cancha, entonces saben cómo son las audiencias. A veces los abogados más reputados se demoraron años en llegar a su primera audiencia, en cambio a los defensores les tocó entrenarse día a día porque les tocó ese montón de flagrancias y cuando recortaron beneficios la gente ya no aceptaba cargos, entonces tenían que vivir más audiencias preparatorias y de juicio oral. Hay una norma que ahí sí, digamos, pongo de presente mi posible subjetividad,
y es la ley que racionaliza la detención preventiva que se hizo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia y mi jefe fue uno de los líderes de esa ley, y es la que primero determina unos tiempos de privación de la libertad que no estaban definidos en la ley y que se volvían como un hoyo negro con el cual podían tener a la persona años encerrada. Entonces, por ejemplo, la ley no tenía un término para hacer el juicio oral y llegar a la sentencia. Entonces lo que hacían era, había término para instalar la audiencia de juicio, la instalaban, la suspendían, nos vemos en 6 meses, la instalaban, la suspendían. Ese fue uno, y el otro fue el término máximo de privación de la libertad, que como manera general quedó de 1 año, ya vi el reloj, y para los delitos más graves, y más graves me refiero a los sexuales, los de los jueces especializados, de 2 años. Esa ley empezó a implementarse, la de los delitos generales, el año pasado, y las de los delitos más graves este año. Eso ha exacerbado el discurso sobre el problema del garantismo y la eficiencia. Esta es una frase de nuestro actual fiscal general que la pongo, digamos, entrecomillada para no omitir una de sus dicientes palabras, y es que habla, y el título lo pone él en el discurso, de la perversidad del garantismo, en donde pues critica que a partir de la teoría de Ferrajoli se ha dejado de lado a los sujetos débiles y se ha favorecido a los delincuentes, y por ende normas como la ley de la detención preventiva deben ser derogadas para proteger a la sociedad y a las víctimas. ¿Qué viene? Ya se anunció en la Fiscalía una nueva reforma al sistema penal acusatorio, aún no sabemos qué tanto va a ser la corrección de lo que ya se ha evidenciado que sí hay que corregir y qué tanto podría ser un revés de los principios del sistema. Pues la derogatoria de la ley de detención preventiva que les conté. También el Ministerio de Justicia ha presentado una reforma al Código Penal, el Código Penitenciario, que tiene, por ejemplo, la eliminación de delitos como la inasistencia alimentaria, que en otros países se llama sustracción de alimentos o omisión de pensión familiar, no sé cómo se llame acá. La despenalización de la injuria y la calumnia, es decir, tratar de que los ingresos sean menos al sistema, y también unas medidas que propenden porque las personas que están privadas de la libertad puedan tener como libertades anticipadas, permisos de fin de semana, que luego de cumplido quedaría hasta un 40% de la pena en prisión, las personas puedan irse como a disfrutar de unas libertades ahí como de prueba. La otra cosa que sigue es la reestructuración de la Fiscalía para nuestro posconflicto, que va a ser un reto enorme, y sumado a eso, pues la contención de las nuevas organizaciones criminales, en donde el fiscal ya ha anunciado que cree que se requiere de herramientas un poco más orientadas a la lucha contra el terrorismo para esas organizaciones. Ustedes saben que detrás de ese discurso pues también hay un recorte de garantías, y una que me parece muy importante y es el fortalecimiento de la persecución de los bienes de esas organizaciones criminales, algo en lo que yo sí creo que no se había trabajado lo suficiente en el pasado, que es una prioridad de esta entidad, y es, pues si son economías criminales, pues vaya detrás de la plata que están produciendo y no solamente detrás de la cárcel. Si yo pudiera volver a empezar, ¿cómo haría este sistema penal o qué tendría más en cuenta? Primero, medir. Acá, como les digo, es sobre la percepción que uno dice que este sistema es mejor o peor, y hay cifras que no se muestran pero que son muy dicientes, como la que les digo de los casos que se están perdiendo en juicio oral. Un seguimiento cualitativo, si estamos diciendo que esto no es sacar cosas por sacar y que tienen que ser decisiones justas, hay que mirar audiencias para ver qué está pasando, si se están respetando los derechos de las personas o no, si se están demorando más de la cuenta o no, eso también me da instrumentos para la capacitación, y las sentencias mismas. La otra, creo que ese no es realmente el nombre, pero lo que hizo Chile, que fue cambiar la generación de personas que iban a implementar el sistema. Hay gente que no le gusta el sistema, punto, y hay enemigos del sistema que van a ser eternos. Y yo creo que, y no todo el mundo tiene las competencias para estar en un sistema acusatorio y no las quiere tener además. Yo creo que para eso uno puede reubicar, igual el sistema anterior queda vivo, entonces la gente debe estar donde mejor lo hace. Crear espacios de coordinación efectivos entre las entidades con metas comunes. Las metas comunes las entrecomillo porque por supuesto el policía
va a seguirse midiendo por las capturas que haga la fiscalía, por las imputaciones que haga, pero al final hay que llegar a algunas cosas muy básicas que sí piensen en la ciudadanía y en el papel como sistema, no como entidad. Capacitar no solamente en derecho procesal penal, que como es lo nuevo, es lo que sobrecapacito, y no perder el impulso de la capacitación. Al principio, como tenemos toda la cooperación internacional y todas las universidades enfocadas, hay diplomados todos los días, y luego, cuando ya el sistema empieza a correr y las audiencias empiezan a evidenciar los problemas de capacitación, ahí sí no hacemos nada, cuando es el escenario más, digamos, importante. Recursos sí, pero los sistemas judiciales siempre tienden a decir que las cosas no funcionan porque no hay plata, y yo creo que hay que decir que no funcionan porque no hay plata, pero también hay que asignar estratégicamente esos recursos, y como ya se me cerró, me está alumbrando el reloj, lo último sería la reducción de las asimetrías institucionales. ¿Qué es esto? El sistema no arranca solamente porque la fiscalía sea súper grande y súper eficiente, que es lo que está pasando yo creo un poco en Colombia, y es que la fiscalía se fortaleció, pero ella puede imputar, pero yo necesito a medicina legal para el dictamen, necesito al defensor de familia si está involucrado a un niño, necesito al juez, tenemos más de 110.000 audiencias represadas en este momento, y si voy a llegar a condenas, pues necesito tener o las cárceles o la capacidad institucional para atender lo que se derive del paso por el sistema penal. Creo que desde un punto de vista de gestión esto es importante, creo que esta perspectiva sé que no les enriquece, digamos, en sus estudios de derecho procesal, pero sí creo que los para un poco en cuál es el efecto dominó que genera una mala formación individual y, digamos, ver un poco el bosque del quehacer de cada uno de ustedes en su papel de litigantes, de académicos o de fiscales o donde sea que estén parados. Al final esto tiene que funcionar para los ciudadanos. Yo creo que no hay reforma perfecta, pero esta creo que tiene unas buenas posibilidades de funcionar mejor, que están en mora de implementarse. Gracias.